En 2 Corintios hay un pasaje muy importante, es de los pasajes más importantes para entender el Evangelio. Es sencillo, pero a la vez muy complicado. Tiene esa característica. Sencillo en la lectura, pero complicado en el entendimiento. Las cartas de Pablo así son. Pedro decía que eran complicadas, y sí lo son, muy complicados. 2 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Buenos días a todos y buena primavera, que ya se fue, me parece, el frío ya, tanta lluvia, tanto frío. Y pues les deseo un buen, déjenme usar ¿cómo le dicen aquí? Cacharro le dicen en mi país, aquí le dicen, ¿qué? Como chisme. Esto lo usé por primera vez en Inca, lo inauguré, estoy aprendiendo a usar, y espero no trabarme. Por si acaso allí tengo el sermón tradicional, ¿no? En mi país le dicen cacharro. Judá me dijo, papá, si es un cacharro, pues dámelo, porque un cacharro es algo viejo en mi país. Y bueno, déjeme usar mis notas. El perdón, señal de identidad cristiana. De vez en cuando es saludable tener un sermón doctrinal, ¿no es cierto?, en la iglesia. Nos permite conocer los cimientos de nuestra fe. La fe cristiana es un saber. Los autores sagrados lo enfatizan en la forma en que conjugan los verbos griegos. El griego koiné, un griego común en estos tiempos de los autores sagrados, usan los verbos en modo indicativo. Hay muchísimos verbos en modo indicativo, indicando certezas, convicciones, lo que debe creer la iglesia. Porque nuestra fe es un saber. Pablo decía, sabemos esto,
No quiero que ignoréis acerca de esto. Es más, antes de dar un imperativo en el Nuevo Testamento, se dan 3, 4 indicativos. Nunca se debe apelar a la obediencia sin la certeza de lo que creemos. Por eso es muy importante de vez en cuando traer doctrinas en nuestras iglesias y no abusar tanto del sermón temático, que para mí hoy por hoy está impidiendo que muchos diluyan su entendimiento y su vida de fe. También es importante para recordar la gracia que el Padre hizo por medio de su Hijo Jesucristo por nosotros. E igual evaluarnos a la luz de esa gracia, de esa certeza, cómo estamos respondiendo a la gracia, cómo respondemos al amor expresado por Dios. En el pasaje de 2 Corintios 15 y 17, Pablo desarrolla la identidad de perdón lograda por Dios por la obra sustituta de Cristo, subrayando varios términos positivos en el pasaje, en el texto de esta identidad de perdón, que permite a la iglesia vivir más saludablemente. Perdón como identidad de la iglesia cristiana puede ser muy importante en los tiempos que vivimos, hermanos. Tiempos enfermizos, tiempos patologizantes. Hoy vivimos unos tiempos donde el sentimiento de culpa está haciendo estrago en toda la sociedad. Bien lo había ya vaticinado algunos escritores del siglo XIX, como Kafka, cuando escribe El Proceso o cuando escribe La Metamorfosis, una obra muy famosa de este escritor checo, donde habla y todo el mundo ha llegado a la conclusión que él se adelanta para describir el perfil del hombre moderno. El hombre producto de la modernidad, producto del sistema capitalista, del sistema industrial, de la sistematización de la burocracia. El hombre que vive en esta sociedad es un hombre que le habita la angustia, que le habita la culpa. Hay culpas verdaderas, hay culpas verdaderas. Cuando uno se viola principios morales o principios de Dios, la culpa es verdadera. Pero hay muchas culpas que son falsas, producto de una cultura, producto de una sociedad. Es el capital que hoy se abusa a través de los medios de comunicación, el capital psicológico del hombre que le habita la culpa. Hoy por hoy es el instrumento de manipulación de masas, el manejo de culpa, el manejo del temor, el control, masas paralizadas por el miedo, por la descalificación. Este es el momento en que vivimos. Y muy lamentablemente, el liderazgo político usa esto. Pero más lamentablemente es vivir en iglesias legalizantes
opresivas, sin disfrutar la obra de gracia de Cristo, manejando a través del legalismo la culpa de los congregantes. ¿Cómo abunda en mi nación y en toda Latinoamérica? Es brutal. Y algunas otras expresiones europeas, aunque no es tanto por sus orígenes, cómo hay legalismo, cómo se maneja la culpa mal manejada. Por eso es pertinente para mí. Yo creo que tenemos que reevaluar doctrinas tan fundamentales como el perdón. ¿Qué término subraya Pablo que demuestra que la identidad de perdón es de la iglesia cristiana? En primer término, es que la identidad para Pablo, la identidad de perdón es un estado creado ya en Cristo. Aleluya. Usa dos conjunciones para meternos a esta verdad. De modo que, la primera conjunción, si alguno, y lo pone en modo subjuntivo, es decir, posibilidad que algunos estemos en Cristo. Si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Ser, estar, identidad, esencia para Pablo. Si alguno está en Cristo, si alguno está identificado en la obra de Jesús, si alguno está unido a Cristo, es identidad, es perdón, es nueva creación. Una creación que trasciende las cosas viejas que pasaron. Las cosas viejas pasaron. Lo pone magistralmente conjugado en verbo pasado, un pasado que indica una acción, una introducción a una nueva realidad. Es decir, para Pablo está describiendo a través del lenguaje que Dios ha creado en una realidad caída, en una realidad vieja, obsoleta, enfermiza por el pecado, una nueva creación. Aleluya, en Cristo. Un hecho que ocurrió en el pasado y que lo pone como certeza. Si alguno está en Cristo, si estamos en Cristo, si ya entramos en esa posibilidad, si es una realidad que estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron. El plural que usa para cosas en griego me da la autoridad exegética para interpretar que Pablo está enfatizando una nueva realidad que no tiene que ver con la regeneración individual, con el pasado individual, con la renovación personal. Muy a menudo este texto es un texto popular para exhortar en la regeneración del cristiano, aunque tiene que ver
de alguna manera, pero no es la idea de Pablo. No está hablando de nuestros pecados pasados, individuales, vergonzosos que tuvimos en nuestras vidas. No tiene ese sentido el texto. Y es muy importante que podamos entender las categorías paulinas, los términos. Pablo está hablando de dos mundos. Unas cosas viejas se refiere al mundo en Adán, al mundo que fue afectado por el pecado de Adán. Un mundo bajo miseria, bajo pecado, bajo desobediencia, destituido por la gloria de Dios. Un mundo bajo maldición, condenación. Un mundo deteriorado, orientado hacia el hombre mismo. Un mundo rebelde. Y habla de un mundo nuevo creado. Cosas viejas, cosas nuevas. La nueva creación. Para empezar a argumentar que la iglesia que está en Cristo, al ser creada, tiene la posibilidad de reorientarse en Dios nuevamente. Aleluya. La nueva creación se orienta en Dios. Para Dios es como creación. Un estado que aunque aún participa en el mundo, estar en Cristo es también participar en este mundo a través de la carne, la realidad. La carne es un asunto de estas viejas cosas que pasaron, pero que todavía está en nosotros. Y como creyente participamos, pero ahora con recursos, ahora con nueva vida, nueva posibilidad. Por un lado, en virtud de la comunión que tenemos en Cristo, los creyentes pertenecemos a una nueva dinámica. Y lo celebramos, amén. Nueva realidad. Pero por otra parte, por estar en la carne, pertenecemos todavía, o participamos, mejor dicho, en este mundo, de otra manera, con otra posibilidad, como Pablo dice, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado, ya no vivo yo en mí, lo que ahora vivo en la carne. En este aspecto viejo de nosotros, la carne está en Adán. Pero en Cristo ha perdido todo poder en nosotros, todo señorío. Aunque está presente y la promesa del Evangelio es que en la resurrección no habrá esta naturaleza en nosotros. Con Cristo estamos juntamente crucificados, nos identificamos. Lo que vivo en la fe, en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo. Por eso el apóstol Pablo maravillosamente usa Romanos, observen Romanos 8. Romanos 8. Después de argumentar la naturaleza caída, la lucha de esta incapacidad en Adán
Él grita a los cuatro vientos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están, ¿en dónde? En Cristo Jesús. Cuando dice ninguna en griego significa ninguna. Está sencillo, ¿no? Ninguna. Los que no andan conforme a ¿qué? A la carne. No son, Pablo no está viendo solamente la conducta ética, sino la realidad histórica. Andar en la carne es andar en el viejo hombre, es andar en Adán, es andar como inconverso. Es andar en vida pasada, sin Cristo. Andar en el Espíritu, en este contexto temático, es andar en Cristo, en la fe, en la obra suficiente de Cristo. Aleluya. Por eso Pablo, volvemos a 2 Corintios, el perdón es un estado renovado. He aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Todas son hechas nuevas. Me encanta el griego. Dice el tiempo perfecto en griego. Ha venido a aparecer. Es decir, el uso del aoristo ha introducido una nueva realidad en este mundo, Dios. A través de la obra de Jesucristo, a través de la cruz, a través del poder que lo levantó de los muertos, el hecho histórico de que el que estaba muerto ha resucitado, ha introducido un nuevo mundo en esta realidad, una nueva creación con nuevas criaturas y con cosas nuevas. ¿Cuáles son esas nuevas cosas? Las cosas que pertenecen a la gracia de Dios dada en Cristo, en la herencia. Las cosas nuevas es lo que tenemos ya en Cristo como el pueblo, como su iglesia, como sus redimidos. Es los recursos, es la bendición en Cristo, es la promesa del Espíritu, es una nueva dinámica, una nueva forma de relación con Dios. En el pasaje estar en Cristo es participar de lo nuevo, hermano. El pasaje no tiene que ver, o mejor dicho, no se está el énfasis en la nueva criatura, sino en la nueva creación. Son categorías para Pablo, para entender la obra suficiente de Cristo en todos los tiempos y así aplicarnos a nosotros. Este es creer, estas son certezas, la certeza de una identidad nueva. Los cristianos tienen que concluir en base a la doctrina. La doctrina no transforma, lo he dicho mucho en este lugar. La doctrina no transforma. Lo que transforma es que cuando la doctrina, por medio de la fe, se vuelve una identidad en ti. Dice Proverbio 23:7. No, 23:7 dice: lo que el hombre piensa en su corazón,
tal es Él. Si tú piensas que eres un bicho raro, como el de Kafka, la metáfora, ¿cómo se llama la metamorfosis? ¿Quién leyó la metamorfosis? Jorge, el personaje que una mañana se despertó siendo un bicho, una cucaracha. ¿Cuántos de ustedes no se sienten cada día así? O luchan con estos sentimientos terribles de devaluación, porque tu vida y tu identidad la has definido lo que haces, lo que tienes, lo que no tienes. Y si no tienes, ¿cómo te sientes en estos tiempos de crisis donde no hay? Donde te levantas y enchufas el televisor y te dicen la corrupción terrible que hay, las tragedias que hay, las cosas que hay, que te hace sentir un mal cuerpo y te vas a tu trabajo descalificando a otro. Necesitamos tener identidad como pueblo perdonado por Dios. Aleluya. Nosotros somos perdón. Aleluya. Yo soy perdón. Tú eres perdón en Cristo. Es mi señal de un cristianismo liberador. ¿Quién no va a responder éticamente a un Dios que ha dado tanto para darnos una nueva condición? Claro, respondemos por gratitud. Hacer una creación, hacer criatura exige automáticamente una responsabilidad. Lo creado es responsable ¿de quién? De su creador. Así de sencillo. ¿Cómo te consideras tú? ¿Individuo sujeto de tu destino? Te ha engañado el pragmatismo. Te ha engañado el mundo. Te ha engañado el enemigo. Eres el que puede cantar como Sinatra, que está chido como canta Sinatra, ¿no? ¿Se acuerdan un canto de Sinatra? A mi manera. Muchos andan a su manera. Muchos andan sin identidad de criatura. Andan como dioses. La iglesia es creada, nueva creación. Tenemos creador, por lo tanto tenemos responsabilidad para con él. La identidad de perdón en los términos paulinos es un cambio relacional. Observe el pasaje. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Introduce términos profundos. Reconciliación. En la imagen de Pablo, la obra de Jesús nos reconcilia con Dios mismo. Cambia la forma de relacionar. La vieja forma de relación, el hombre sin Cristo está bajo la ira de Dios. No tiene posibilidad una de relación con Él.
destituida de la gloria de Dios, de los recursos que hay de Dios, destituido del recurso. No hay posibilidad, por más moral que sea, más ético, más bueno, no hay posibilidad de relación con Dios en Adán. Sin Cristo, sin reconciliación. Y Pablo en estos términos nos dice cosas muy importantes. El perdón es promovido por Dios. Dice aquí, genera la reconciliación. Él es el que genera. En Él está la génesis de una relación. Es en Él. Esto es muy importante, no lo pierda. Es en Él que regenera la nueva relación. Usa un participio. Esto indica esencia, indica característica. Pablo dice, está revelando aquí en el texto sagrado que a Dios le caracteriza reconciliar. ¿Qué es reconciliar? Katalarge en griego. Es un término central para comprender la obra de Dios en Cristo Jesús por nosotros. La palabra significa dar una cosa a cambio de. Reconcilia a Dios dando una cosa a cambio de. Es la acción de Dios de dar una cosa a cambio de. ¿Qué dio Dios en este pensamiento paulino? ¿Qué es lo que tiene Pablo en mente? ¿Qué se dio para reconciliar? ¿Qué se dio para promover la reconciliación, el movimiento de Dios hacia nosotros? Para reconciliarnos. ¿Qué se dio? Se dio el sacrificio de Cristo, sustituyéndonos a cambio de traer la paz para con Dios, para tener una nueva relación, para disfrutar una nueva relación, para experimentar una nueva relación, para conocer a través de una nueva relación con Dios, la posibilidad. Las personas pueden llegar a pensar, muchas veces pensamos en nuestro contexto que la reconciliación se alcanzó en nuestra vida cuando nosotros, pecadores, tomamos la decisión de no rechazar ya a Dios. Cuando nos dignamos a reconocer a Jesús, pensamos, nos hemos reconciliado con Dios, creyendo que la reconciliación la motivamos nosotros, nuestra propia bondad, para rechazar o para aceptar el Evangelio. Lejos de eso está en este pasaje. No se alcanza porque nosotros debemos aceptar a Dios, sino porque Él decide aceptar a nosotros. En Cristo Jesús, Él decidió aceptarnos a nosotros. Cuando nos predicaron, cuando oímos el Evangelio, cuando se nos dio la habilidad de creer, porque aún la fe proviene de Dios, proviene en el oír de la palabra misma del Evangelio. Y en esa posibilidad Dios promueve la reconciliación con nosotros. Aleluya. Es Dios. El perdón
es lo que más caracteriza a la gracia de Dios. Es lo que más caracteriza la obra de amor con Dios. En el mismo contexto está del versículo que leímos, del 5:14. Porque el amor de Cristo, dice Pablo, nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Necesitamos evaluar nuestra condición. Dios ha promovido su perdón en nosotros. La iglesia que tiene una identidad, que vive una identidad de perdón, que no lucha con la culpa como se lucha sin Cristo, que no se deja manipular por la carne, por los demonios, por el mundo, por la mentira que promueve la condenación, que no le hace caso a sus conclusiones carnales, sino la conclusión de la revelación, que vive la fe, se convierte en un diácono del perdón. En la misma identidad de perdón está la identidad de promover el perdón. Aleluya. Por eso la iglesia es la esperanza de gloria en Cristo para este mundo. ¿Quién es la esperanza para este mundo? Todo el mundo dice Cristo. No, es la iglesia que está en Cristo. Es la iglesia que asume su diaconado. Mire lo que dice el texto. Y todo esto proviene de Dios, que nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Nos dio la diaconía. Nos introdujo. La iglesia está como creación nueva para una diaconía. ¿Cuál? Reconciliar. Es proclamar que Dios se ha movido para el hombre y que Él clama a través de su iglesia: reconciliaos con Dios. Como dice el texto, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus ¿qué? Pecados. Introduce otro término: imputación. Otro término para entender. Así que no somos ya que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Cuando uno asume la identidad de perdón, asume el gozo, el privilegio de representar a este Dios que ganó en la cruz nuestra reconciliación, nuestra libertad. Cuando uno celebra la libertad en Cristo, cuando uno celebra el perdón de Dios, se está agradecido por Dios, no siendo otra vez esclavo
nos volvemos un instrumento. La iglesia es un instrumento en esta sociedad enfermiza que no tiene un mensaje tan liberador, o el único mensaje que libera de mala conciencia por la obra suficiente de Cristo Jesús. Somos embajadores, un presente continuo. Somos embajadores. Dios rogando por medio de nosotros, otro presente continuo. Es Dios a través de la iglesia que ruega un imperativo: reconciliaos con Dios. El mensaje de nuestra diaconía es el mensaje de la promoción del perdón. Es un imperativo: reconciliaos con Dios. Estás en voz pasiva, no es voz activa. No es que el hombre va a aceptar la ganga que le damos. La ganga del evangelio, la ganga, la publicidad, el mercado proselitista que a veces se da. No, es voz pasiva. Es Dios el que reconcilia, no es el hombre. Es Dios que habla. A nosotros nos toca proclamar lo que somos, lo que hay en la cruz, proclamar el evangelio, pero es el Dios que abre los corazones, es el Dios que habla, es el Dios que reconcilia, es el milagro del nuevo nacimiento, es el milagro de la creación, es el milagro para incorporarse a Cristo. Nuestra función es proclamar. Nos muestra el modo en que reconcilió con Dios. Nos muestra el modo. Lo siento muy callados, Están muy callados. Esto es lo que tienen los sermones didácticos o doctrinales. No son muy jubilosos, muy así, pero bueno. Lo que yo deseo, hermano, es que tú te sientas libre. Que enfrentes este mundo de condenación con seguridad y certeza del amor del Padre por ti y por mí. Aleluya. Que puedas celebrar a Cristo en medio de tu tiempo. Que puedas vivir libre, respondiendo a Dios por amor. Por reconocerte que tienes disposición un nuevo mundo, que tienes gracia, que tienes poder, que Cristo ha vencido el señorío del pecado en tu vida, en mi vida. Eso es lo que deseo. Una iglesia que proclame jubiloso la realidad del perdón del Señor. El modo es imputando, fíjese, le imputa la culpa. ¿Qué es imputación? Es colocar a Cristo, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándose en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la reconciliación. Al que no conoció pecado, 21, por nosotros lo hizo ¿qué? Pecado. Le imputa pecado. Lo hace pecado. ¿Qué es esto? A Cristo se imputa nuestro pecado.
no se hace culpable por esa razón. Él es justo, Él es sin pecado, no se hace Él culpable, no cambia su característica, su identidad. Cuando en la cruz Dios estaba cargando nuestra maldad, nuestro pecado, todo nuestro pecado, nuestra rebelión, nuestra enfermedad, estaba ahí colocando en la cruz. No cambia la realidad que Cristo es justo. Sino he tenido como culpable legalmente. Está en un tribunal. La ley nos pone a todo hombre en Adán condenado, maldito, destituido de Dios. La paga del pecado es que la muerte. Y es ahí en la cruz donde Él imputa el pecado. Lo hizo pecado por nosotros para obtener una identidad de perdón hecha por justicia, por la justicia de Él. Tiene un costo el perdón. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Cristo consume su obra redentora por nosotros. Esto es para el beneficio de nosotros. A tomar para sí la ley. Cristo en la cruz toma la ley. Toma la exigencia de la ley. Por ti, por mí, por la iglesia. Pablo dice en Gálatas 3, 13, 14, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros, maldición. Porque escrito está, en la ley misma está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Tan solo aquel que es colgado en un madero es maldito por la ley. Aparte, dice Pablo en Corinto, que se le carga la cuenta a tu pecado y el mío. Isaías 750 años antes de la cruz, ve al Señor proféticamente, lo ve. Y dice Isaías 53, 4, 5. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido, mas herido fue por nuestras, ¿qué? Rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de vuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos. Nosotros, ¿qué? Una identidad de sano, un pueblo sano. La sanidad en Dios es obtenida en la cruz del Calvario, aleluya. Un pueblo para Dios, un pueblo redimido, un pueblo para el shalom de Dios, para el bien de Dios, un pueblo en los propósitos de Dios, un pueblo como instrumento. Cristo nos liberó de la fuerza de la ley para liberarnos de la fuerza de la carne. La ley exigía la perfección moral, que es imposible, todos lo sabemos,
pero Él lo hizo posible. Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas de la ley. Sabemos que por amor Él cargó nuestro pecado. Ahí se estaba dando un juicio, ahí en su muerte estabas muriendo en tu viejo hombre adámico. Ahí estaba el juicio de Dios para ti y para mí. Ahí nuestro pecado que está cargando, ahí cargó Dios todo su juicio. ¿Acaso podemos ser enjuiciados 2 veces por nuestro pecado? No. Mucha gente hace insuficiente la obra de Cristo, por eso le está agregando cada día más cosas a la obra de Cristo. Acredita su justicia. La justificación es un acto de Dios al cumplir su demanda en la cruz, en el sacrificio, al cumplir, Él ve, Cristo nos representa en esa muerte, morimos nosotros en Él una vez, es un hecho histórico redentor, ahí estamos clavados. Esa es nuestra fe, esa es nuestra certeza, esa es la fe que vence este mundo. Que ahí estoy maldito y condenado por mi maldición y mi pecado, para levantarme en la resurrección con Cristo, nueva vida, aleluya, imputando su justicia. La justicia, su perfección, su obediencia. Se imputa, cambia mi identidad de lo que soy aún en la carne, no. Pero cambia mi estado legal, la forma en que Dios va a relacionar conmigo es por el estado legal que me dio en la cruz. Él me considera justo, te considera justo, un pueblo perdonado, un pueblo justificado con Cristo. No tomando en cuenta nuestro pecado, sino tomando en cuenta nuestra fe en Cristo Jesús, como el viejo Abraham creyó a Dios y le fue contado su creer en Dios como justicia. Queridos hermanos, creemos que nuestra salvación consiste en remisión de nuestro pecado por causa de Cristo, y esto nos da un nuevo modo de existir, un pueblo limpio por la sangre del Cordero, un pueblo que puede gritar: ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Vivimos para Dios. Él ha anulado la opresión del pecado. Él nos da una nueva forma de vivir para Dios, con Dios, en Dios. Párate en tu libertad. Responde en esta realidad, súmalo por la fe. Siente, libérate hoy a la luz de la palabra. Toma vida. Este es el Evangelio.
Dios nos amó de tal manera que ha dado a su Hijo. Tú que nos acompañas, que estás oyendo por primera vez o en estos tiempos estás oyendo el Evangelio, tienes predicado la palabra a través de esta iglesia, reconcíliate, acepta el amor de Dios, el movimiento de Dios para tu vida y comienza a confiar en Jesús como tu Señor. Y hermano, que podamos decir al mundo, a los demonios, a la carne, no tienes nada con qué asirme. Como dijo Jesús, el diablo viene y no tiene dónde qué cogerme. ¿Por qué? Porque yo soy justo. Tú eres justa, tú eres perdonada, tú eres amada, tú eres libre. Y ese amor es suficiente para enfrentar un mundo tan enfermizo y tan esclavizante como el que vivimos. Ponte de pie en esta mañana.